Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar de esta tarde, de este miércoles, de los miércoles, lo que hemos denominado los miércoles en prevención. Versa sobre el futuro Plan Nacional contra el Radón. Ha sido organizado por la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues ya sabéis, os comento un poco por los que no tengan mucho conocimiento. La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a los colegios profesionales con sede en Madrid. Actualmente somos ya 42 colegios con cerca de 400.000 profesionales de sectores como las ciencias, la economía, el ámbito jurídico, el sanitario, el social, la arquitectura, ingeniería, etcétera. Al amparo de las líneas fundamentales, la asociación trata de promocionar la función social de estas profesiones y de aquellos profesionales que las ejercen en beneficio del interés general de la sociedad, ¿no? Por su naturaleza, la prevención de riesgos laborales es una disciplina de ámbito multidisciplinar, perdón la redundancia, y tiene una perspectiva transversal que permite optar y consolidar una verdadera cultura preventiva que incluya la prevención y la adopción de las medidas de seguridad en todos los actos cotidianos dentro de las empresas, incluso dentro de la propia sociedad. En este ámbito, de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales, que es la organizadora de estas actividades, es un grupo de trabajo pluridisciplinar constituido dentro de la Unión Interprofesional y que engloba a todos los colegios profesionales que han mostrado su interés en la prevención de riesgos laborales. Sin más, porque tenemos una jornada bastante densa, vamos a tener el honor de la apertura de este webinar por doña Luisa Montesinos Arencibia, secretaria general del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Y luego tendremos dos ponentes, doña Beatriz Robles Atienza por el Consejo de Seguridad Nacional y doña Natalia Máximo Dapica por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin más, querida Luisa, tienes el turno de palabra. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes a todos y bienvenidos. En primer lugar, quisiera agradecer a la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid por contar con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para la colaboración en este webinar tan interesante sobre el futuro Plan Nacional sobre el Radón. Es un honor y un placer para nosotros estar con ustedes aquí hoy. La vinculación entre la exposición a altas concentraciones de radón y la incidencia de cáncer de pulmón se conoce desde hace mucho tiempo. De hecho, la relación entre exposición a radón y cáncer de pulmón se observó por primera vez en mineros del uranio, cuyas exposiciones podían llegar a ser altísimas. Posteriormente, se comprobó que el riesgo también está asociado a concentraciones de radón inferiores a las halladas en la minería. Aunque evidentemente se trate de algo antiguo, hace relativamente poco que se está incidiendo en un problema que puede afectar a viviendas y locales de trabajo. La exposición a altas concentraciones de gas radón en espacios interiores constituye un riesgo importante para la salud, respecto al cual se sigue acumulando evidencia científica muy preocupante. Por ello, numerosos organismos internacionales coinciden en que la exposición prolongada a niveles elevados de radón acarrea un grave riesgo para la salud y reconocen la asociación causal entre exposición a radón y cáncer de pulmón. El radón está reconocido como agente carcinógeno humano de categoría 1, lo que, asociado al hecho de que un número significativo del actual parque de edificios presenta concentraciones elevadas de este gas, hace que la exposición al radón se considere como un problema para la salud pública. Como sabemos, la Directiva 2013-59 Euratom estableció las normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes y en particular instaba a los Estados miembros a desarrollar planes de actuación con el objetivo último de reducir el riesgo de cáncer de pulmón atribuible a la exposición al radón. El Real Decreto 1029-2020 de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección de la Salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, realizó una transposición parcial
de la directiva Euratom en lo relativo a la protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes. En relación con la protección frente al radón, el Real Decreto establece la obligación del Gobierno de impulsar y aprobar un plan nacional contra el radón con el objetivo de reducir el riesgo que la exposición a largo plazo a este gas supone para la salud de la población. Se establece además el nivel de referencia para la concentración de radón en recintos cerrados y se especifican las obligaciones en lo relativo al cumplimiento de este nivel, así como en el caso de las exposiciones ocupacionales al radón, el nivel de dosis anual a partir del cual la exposición de los trabajadores deberá gestionarse como una situación de exposición planificada. Con el Plan Nacional contra el Radón, que será propuesto por el Ministerio de Sanidad y revisado cada 5 años, el Gobierno establecerá la política para reducir el riesgo para la salud de la población debido a la exposición al radón en recintos cerrados. El plan incluirá medidas para fomentar la identificación de viviendas, edificios de acceso público y lugares de trabajo en los que el promedio anual de concentración de radón supere el nivel de referencia, así como para favorecer la reducción de la concentración de radón en los mismos por medios técnicos o de otro tipo. En España, la normativa vigente obliga a eliminar o controlar las exposiciones a cancerígenos en los lugares de trabajo. Sin embargo, el radón sigue estando desatendido en la prevención de riesgos laborales de muchas empresas. Y como ya he señalado, hay que tener en cuenta que además de las exposiciones laborales, pueden existir exposiciones a niveles altos de radón en los domicilios y en las zonas de servicio. La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2023-2024, aprobada por el Consejo de Ministros en marzo de este año, contempla en su objetivo número 1 la mejora de la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y dentro de este objetivo se prevé el desarrollo de actuaciones para impulsar la prevención de la exposición de las personas trabajadoras a sustancias y agentes peligrosos, incluidos los cancerígenos, y entre ellos el gas radón. De este modo, la estrategia establece que las administraciones públicas realizarán actuaciones de asesoramiento y sensibilización en relación con la necesidad de efectuar mediciones de la exposición de las personas trabajadoras a gas radón y adoptar las medidas de prevención que correspondan si se superan los valores de referencia establecidos en los lugares de trabajo subterráneos, ahí donde se procese, manipule o aproveche agua de origen subterráneo y en todos aquellos lugares situados en planta bajo rasante o planta baja de los términos municipales de actuación prioritaria. Esta estrategia de seguridad y salud en el trabajo se alineará con el Plan Nacional de Acción frente al Radón en las áreas de conocimiento, concienciación y evaluación de la pertinencia de vigilancia sanitaria específica conforme a lo establecido en la Directiva Euratom para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes. En el plan de acción aprobado para lograr la consecución de los objetivos de la estrategia, se ha previsto diseñar instrumentos de colaboración entre el Consejo de Seguridad Nuclear, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los órganos de seguridad y salud en el trabajo para el desarrollo de lo establecido en el Real Decreto 1029-2022 y evaluar la pertinencia de la vigilancia sanitaria específica de las personas trabajadoras expuestas a radón. En el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, comprometidos con la problemática que supone la exposición de los trabajadores al gas radón, este año celebramos el 1 de marzo una jornada formativa incluida en nuestro catálogo de formación que se puede descargar accediendo al espacio del organismo en la web de la Comunidad de Madrid sobre el radón y su inclusión en las novedades legislativas y técnicas sobre radiaciones ionizantes, en la que contamos con un elenco de ponentes excepcional que aportaron un poco de luz en esta materia. Además, entre las acciones de asesoramiento y asistencia técnica que el IRST presta a las empresas y trabajadores de la Comunidad de Madrid se encuentran aquellas relativas a la aplicación del Real Decreto 1029-2022. También está previsto que en el último trimestre de este año el IRST ponga a disposición de la sociedad madrileña una publicación sobre exposición a agentes cancerígenos, entre los cuales está el gas radón, riesgos y medidas preventivas, y en 2024 está prevista una publicación específica relativa a las medidas de control de la exposición al gas radón en los lugares de trabajo.
Bueno, ya para finalizar, gracias de nuevo a la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid por contar con el Instituto Regional para este webinar. Es un placer poder colaborar y contar con ustedes y desarrollar conjuntamente acciones y proyectos en todo tipo de materias que afecten a la prevención de riesgos laborales. Espero que disfruten mucho de este interesantísimo webinar y sin más doy paso a los dos excelentes ponentes con los que vamos a contar para tratar este tema. Pues muchísimas gracias a ti, Luisa, que como siempre pones el dedo en la llaga y centras perfectamente los temas. Muchas gracias, Juan. Ha sido un placer contar contigo y agradecerte la deferencia que has tenido al inaugurar institucionalmente este webinar. Pues Gracias a bueno, ya ustedes. sin más, para no entretener el programa, pues vamos a pasar a presentar la primera ponente, que es doña Beatriz Robles Atienza. Es una persona de gran experiencia que es técnico del área de radiación natural del Consejo de Seguridad Nuclear. Nos va a hablar un poco de los aspectos del Real Decreto, de cómo se interpretan y nos va a desmenuzar un poco sus pormenores desde el Consejo de Seguridad Nuclear. Entonces, sin más, porque no quiero entretener, Beatriz, adelante, es tu turno de palabra. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero voy a compartir mi presentación. Espero que se vea bien. ¿Se ve, verdad? Bueno, Todavía no parece. ¿se ve? Yo no la veo, por lo menos. ¿No? Vaya. No. No se ve, ¿no? No se ve nada. A ver, espera, un momento. A ver, anda que... Vamos a ver, compartir. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya dale toda la pantalla. Sí. Ahora, ¿verdad? Sí. Bueno. Ahora lo tenemos. Vale, yo voy a tratar de explicar el nuevo marco regulador para el control de la exposición de radón. Me voy a centrar sobre todo en los lugares de trabajo. Bueno, primero dar una pincelada por si la audiencia que tenemos no conoce muy bien cuál es la misión del Consejo de Seguridad Nuclear, pues contaros que es el único organismo competente en España en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, que es un ente público que es independiente de la Administración General del Estado y tiene su personalidad jurídica y su patrimonio propio. Se rige por su estatuto y rinde sus cuentas directamente al Congreso de Diputados y al Senado. La misión del CSN es proteger a los trabajadores, la población y al medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, tanto de las instalaciones nucleares como las radiactivas, para que éstas sean operadas por los titulares de una forma segura, y también estableciendo las medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen. Bueno, ya comenzando con el tema, pues como bien nos ha comentado Luisa en la introducción, tenemos nuestro nuevo Real Decreto, el 1029/2022, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección de la Salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, y es la transposición parcial de la Directiva Europea 13/59 Euratom. Os voy a comentar dentro de este Real Decreto, de este RPSI, vamos a llamarlo así de una manera un poquito más corta, porque con este nombre que tiene tan largo, si no, no nos vamos ni a entender. Dentro de ello voy a contar los artículos que tienen que ver con el Plan Nacional contra el Radón y todo aquello que tiene que ver en los lugares de trabajo. Luego voy a comentar un poquito de lo que es el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, que se está actualizando y se espera que próximamente sea aprobado. Se habla de final de año. Bueno, ahí está la cosa, tenemos un borrador muy avanzado. Y por último, y si me da tiempo, hablaré un poquito del Código Técnico de la Edificación.
Como hemos visto ya, pues tenemos que el Real Decreto 1029/2022 es el que, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones, transpone la Directiva 2013/59 de Euratom. Esta directiva, en su artículo 103, habla del Plan Nacional contra el Radón y dice que el objetivo es reducir el número de cánceres debidos al radón en la población. La estrategia se basa en un enfoque integral que tiene en cuenta tanto las viviendas como los lugares de trabajo y también los edificios de uso público. Habla de la necesidad de implantar políticas de apoyo, coordinar todas las iniciativas a nivel estatal, autonómico y local, transferir todo este conocimiento, concienciar a la población e impulsar también la iniciativa privada en este tema. En el RPSI, en el título 7º, en el capítulo 3º, en la sección 2ª, se habla sobre el Plan Nacional contra el Radón. Está recogido en los artículos 77 y 78 y también en el anexo 8, donde se habla de los aspectos que debe de cubrir este Plan Nacional contra el Radón. El Plan Nacional contra el Radón es un programa nacional que está pensado para reducir el riesgo para la salud de la población debido al radón en todos los recintos cerrados. Está propuesto y coordinado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar porque el radón se considera un problema de índole sanitario. Se basa en identificar en qué viviendas o en qué edificios públicos o en qué lugares se pueden dar valores de concentración de radón que estén por encima del nivel de referencia que se ha fijado en este reglamento. También hay que investigar qué vías, que son las vías de entrada de este radón en los edificios, que son el suelo, que es el prioritario, el agua, pero también los materiales de construcción. Y también incluyen los medios para favorecer la disminución de la concentración de radón dentro de los edificios. Este plan recoge estrategias establecidas y actividades para desarrollar por las diferentes administraciones públicas para reducir el riesgo en la salud a la población debido a la exposición del radón. Este Plan Nacional contra el Radón se basa en 5 ejes estratégicos que veis ahí. El primero de ellos es el conocimiento de infraestructuras básicas, comunicación y concienciación, zonas de actuación prioritarias, edificación y exposición ocupacional. Y luego está la parte de la coordinación. Como hemos visto, en este plan participan organismos a nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel local. Y la participación del GSN tiene unas cuantas actuaciones en 3 de los ejes que tiene este plan. En el eje de comunicación y concienciación está el estudio de la percepción pública en España al riesgo asociado al radón. Dentro del conocimiento de infraestructuras básicas tenemos como temas importantes desarrollar y actualizar el mapa de potencial de radón y elaborar mapas a escala regional o local, organizar de manera periódica intercomparaciones de la medida de concentración de radón en aire de los diferentes laboratorios que están acreditados, validar y mejorar las estrategias de muestreo temporal y estudiar las contribuciones por radón del agua y de los materiales de construcción. Dentro del eje de la exposición ocupacional, pues está el tema de facilitar la aplicación de la publicación 137, parte 3 de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, más conocida como ICRP, en lugares de trabajo con condiciones extremas, y establecer mecanismos de coordinación y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con el GSN. Todos estos temas se han empezado ya y se están llevando a cabo desde el CSN, muchos de ellos basándonos o colaborando con universidades y otros centros en base a proyectos de I+D o acuerdos de colaboración concreto. Un tema fundamental para el tema del Plan Nacional contra el Radón es contar o saber en España cuáles son los lugares donde se pueden esperar valores más altos de radón. Para esto tenemos el mapa potencial del radón en España.
Este mapa lo veis que lo podéis consultar, está colgado en la página web del Consejo y ahí se pueden buscar por municipios, buscáis por el municipio y os dirá dentro de qué zona está el municipio. Este mapa está basado en el mapa de radiación natural MARNA que desarrolló el Consejo con UNESA y con ENUSA. También está basado en un mapa litoestratigráfico y mapa de permeabilidad de suelos del Instituto Geológico y Minero y en más de 12.000 medidas de radón que se han hecho a lo largo de los años en primeras plantas y en plantas bajas. Tenéis ahí un documento del CSN que lo podéis descargar también de la página web, donde podéis ver cómo es la cartografía de este potencial de radón en España. El nivel de referencia, como sabéis, en España se ha elegido 300 becquerelios metro cúbico, es el mismo nivel que dicta la directiva europea y está recogido en el artículo 72A del RPSI. Una de las cosas más importantes efectivamente es identificar las zonas prioritarias. Para ello, en la directiva Euratom, en el artículo 103.3, insta a los Estados miembros a identificar aquellas zonas en las que se espera que el promedio anual de la concentración de radón en un número significativo de los edificios se supere el nivel de referencia o se espera que supere el nivel de referencia nacional correspondiente. Este artículo ha sido traspuesto en el artículo 79 del RPSI y dice que el CSN publicará, a partir de la mejor información disponible, una instrucción que contenga el listado de ámbito nacional de términos municipales en los que un número significativo de los edificios superen este nivel de referencia de 300 becquerelios metro cúbico. Esto es hecho en base a una metodología uniforme en todo el país y, como dice el artículo, está definido a nivel de municipios. En estos momentos tenemos un borrador de la instrucción de municipios de actuación prioritaria del CSN que va a salir para audiencia pública en breve tiempo. El RPSI, en el título 7, en el capítulo 3, la sección 1, nos da los requisitos de los lugares de trabajo. El artículo 75.1 define en qué lugares de trabajo debemos de medir radón. Estos son los lugares de trabajo subterráneos, como los túneles, minas en explotación, minas museo, cuevas turísticas. También aquellos lugares de trabajo en los que se exploten o se traten aguas de origen subterráneo, como son las plantas potabilizadoras y las aguas y los balnearios con aguas termales, los spa. Y por último, son aquellos lugares de trabajo que están situados en plantas bajo rasante o plantas a nivel de calle en los términos municipales de actuación prioritaria, que son los términos municipales que aparecerán en esta instrucción que acabo de comentaros. En el título 7, en el capítulo 3, pero en esta vez en la sección primera, aparecen los requisitos en los lugares de trabajo que hay que cumplir. El artículo 76 nos hace referencia a cómo debe de estimarse el promedio anual de la concentración de radón en estos lugares en los que es necesario estimar este promedio. En el punto 1 dice que las estimaciones de la concentración que se requieren en este artículo 75, esto es en los 3 lugares de trabajo que os he indicado antes, lugares subterráneos donde se procesen aguas de origen subterráneo y, por último, en los municipios de actuación prioritaria, el promedio anual de la concentración de radón en aire se estimará a partir de medidas de larga duración, siguiendo las guías emitidas por el Consejo de Seguridad Nuclear y también las instrucciones que el Consejo pueda llegar a emitir. El laboratorio que realice estas medidas tiene que estar acreditado por la norma ISO 17025 y, entre otras cosas, afirma que, o impone que el titular de la actividad laboral asumirá la responsabilidad de verificar que el laboratorio que realice las medidas cuente con su acreditación en vigor. Esto es el propio titular de la actividad laboral el que tiene que responsabilizarse de que las medidas las vaya a hacer un laboratorio acreditado.
Los resultados de estas estimaciones, bueno, deben de recogerse en un informe, dice cómo tiene que ser este informe, y lo que dice, y ahí lo he puesto en cursiva porque creo que a este auditorio le va a ser, bueno, pues bastante interesante, es que este informe debe estar realizado o por el propio titular de la actividad laboral, por los trabajadores designados por este o por un servicio de prevención propio o ajeno en los supuestos que establezca el Consejo de Seguridad Nuclear por una unidad técnica de protección radiológica. Esto en realidad tiene todo el sentido del mundo, puesto que el radón en la actividad laboral pues tiene que estar incluido en la prevención de todos los demás riesgos que puede haber en un lugar de trabajo. Sin perjuicio de todo ello, el responsable sigue siendo el titular que tiene que garantizar la protección de los trabajadores, y este informe tiene que estar a disposición de los trabajadores, de las autoridades sanitarias, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se ha firmado o se va a firmar un convenio con ellos para que sean los que en sus propias inspecciones de trabajo verifiquen que estas medidas estimación de este promedio anual se ha llevado a cabo en los lugares de trabajo que corresponda. Y también debe de estar, por supuesto, a disposición de otras administraciones competentes y del Consejo de Seguridad Nuclear. Aquí os presento la guía de seguridad 11.4, cuyo objetivo es establecer los criterios metodológicos para realizar este tipo de estudios y cómo deben de realizarse las medidas. Esta guía también la podéis descargar de la página web del Consejo y en breve habrá que actualizarla, sobre todo la parte relativa a la presentación de los resultados. Seguimos con el artículo 75 y dentro de las obligaciones del titular, pues dice que cuando en el lugar de trabajo haya zonas con concentración de radón en el aire cuyo promedio supere la referencia de 300 becquerelios metro cúbico, el titular de la actividad laboral deberá de tomar las medidas oportunas para disminuir esta concentración o disminuir la exposición al radón de los trabajadores, de acuerdo con el principio de optimización que se utiliza en protección radiológica. Tras lo cual, o sea, una vez que toma las medidas oportunas para reducir este valor, deberá de reevaluar este promedio de la concentración de radón en el aire en lugar de trabajo. En el artículo 75.3 dice que si a pesar de haber realizado estas medidas para intentar reducir la concentración de radón no se consiguiera y los niveles fueran en promedio anual superiores al nivel de referencia de 300 becquerelios metro cúbico, el titular de la actividad laboral quedará sujeto al cumplimiento del artículo 19 y los artículos que aparecen listados en el artículo 19.3, que luego voy a comentar más adelante. En la sección primera, donde aparece la clasificación y delimitación de las zonas, en el artículo 19, que no es solamente referente al radón, sino también en el 19.1 habla de cualquier riesgo radiológico para los trabajadores expuestos, vuelve otra vez a hacer mención, como veis ahí, a que el riesgo de exposición a las radiaciones ionizantes, incluido el radón, por supuesto, y las medidas de protección radiológica deben considerarse de manera integrada en los planes de prevención de riesgos laborales y en las evaluaciones de riesgo y en las planificaciones de actividad preventiva que exige la Ley 31/1995 de 8 de noviembre. En el artículo 19.2, cuando en un lugar de trabajo haya zonas en que las concentraciones de radón se excedan de este nivel de referencia de 300 becquerelios metro cúbico y a pesar de las medidas adoptadas de acuerdo con el principio de optimización se superen, el titular de la práctica, y en este caso estamos hablando de prácticas, ¿qué diferencia hay con lo que hemos visto antes? Pues prácticas nos referimos a las instalaciones radiactivas, a las instalaciones nucleares, y que hay trabajadores que además de ser profesionalmente expuestos en una instalación nuclear, una instalación radiactiva, pueden también ser expuestos al radón
porque la instalación pues, esté en un lugar subterráneo o esté en un municipio de actuación prioritaria. En ese caso, tendrá que reevaluar las concentraciones de radón en el aire con la frecuencia que determine el Consejo de Seguridad Nuclear y tendrá que estimar las dosis anuales debidas al radón que pueden recibir los trabajadores que accedan a estas zonas. Las dosis debidas al radón no computarán para el cumplimiento de los artículos 18 y 22. ¿Esto qué significa? Pues significa que si, por ejemplo, tenemos un trabajador expuesto tipo B y está además expuesto al radón, no va a hacer que este trabajador expuesto tipo B pase a ser trabajador expuesto tipo A por estar además expuesto al radón. Pero, sin embargo, sí que los valores de dosis de radón sí computan en efecto del cumplimiento de los límites de dosis. Que esto viene en los artículos 10 y 11. Esto es, no computa para la clasificación de zonas ni para la clasificación de trabajadores, pero sí computa para el cumplimiento de los límites de dosis. Esto es bastante importante. Pero esto solamente es en el caso que estamos hablando de prácticas, esto es, de instalaciones radiactivas y nucleares. Entonces se clasificará a los trabajadores cuando se superen a los trabajadores que estén expuestos a radón, se les clasificará como tales cuando superen una exposición de 6 milisievert por año oficial. Y las zonas se clasificarán como zonas de radón en aquellas en que exista una concentración de aire que pueda dar lugar a dosis efectivas para los trabajadores que puedan superar estos 6 milisievert por año oficial. Tenéis ahí al lado la norma UNE, hay una norma UNE que acaba de aprobar esa señalización para zonas con radón. En el artículo 19.3, que os lo he comentado antes, dice que cuando en alguno de los lugares se supere este nivel de referencia y haya trabajadores cuya dosis efectiva debidas al radón puedan superar los 6 milisievert, el titular de la actividad laboral deberá establecer unas medidas de protección radiológica aplicables y el alcance y función estará en riesgo, el alcance de estas estará en función del riesgo que puedan tener estos. Y aplicarán los artículos de límite de dosis, el artículo 11, el 16, estimación de dosis. Bueno, tenéis aquí y en la siguiente página tenéis los artículos que aplicarían en este caso. Como veis, hay trabajadores expuestos a radón y también, como he dicho antes, hay zonas definidas como zonas de radón. ¿Ves? Aquí tenéis el resto de los artículos en los que aplicaría. En el caso de los trabajadores expuestos a radón, el historial dosimétrico tiene que registrar las dosis acumuladas por año oficial, pero separadas de las dosis, del resto de las dosis, si son trabajadores expuestos a OV. Bueno, esto es un gráfico. ¿Sí? 5 minutos, Beatriz. Vale, gracias. Esto es un gráfico que intenta, bueno, pues resumir un poco todo esto que es bastante complejo que os he contado. Bueno, pues lo primero es medir, comparar con el valor de referencia. Esto es en virtud del artículo 75.1. Si los valores son por encima de este nivel de referencia de 300, habrá que hacer unas medidas correctoras. Si además de esas, hay que volver a reevaluar para ver dónde estamos. Si las concentraciones siguen superando este valor de 300 becquerelios metro cúbico, entonces habría que hacer una evaluación dosimétrica y en el caso de que las dosis de los trabajadores del trabajador fuera superior a 6 milisievert al año, entonces, en virtud de los artículos 19.2 y 19.3, según sean prácticas o sean lugares de trabajo con radón, habría que aplicar el resto de los artículos que vienen listados en el artículo 19.3. Es bastante complejo, ¿eh? Yo lo veo que es bastante complejo. Bueno, por otra parte, en el RIN, que os he dicho que el RIN es el Real Decreto sobre instalaciones nucleares y radiactivas, que por primera vez en este va a incluir lo que es referente a la radiación natural. Está ya el borrador muy avanzado, esperamos que para final de año seguramente se apruebe.
ahí aparece ya cuál es la obligación de declarar, que es la notificación, que solo será para lugares donde se superen los 300 becquerelos metro cúbico, establece plazos para la realización de las medidas, para la ejecución de acciones de remedio según sean las concentraciones de los lugares de trabajo superiores o inferiores a 1000 becquerelos metro cúbico, y también aparecerá cuándo se debe encomendar a una UTPR la estimación de las dosis y las propuestas de medidas de protección radiológica. La prestación de servicios, como os he dicho, tienen que ser laboratorios que estén acreditados por la ISO 17025 en virtud del artículo 76. También en el RIN aparecerá cuándo será necesario el asesoramiento y la evaluación de las dosis por parte de una unidad técnica de protección radiológica. Y en cuanto a los servicios de dosimetría personal de radón, pues en la disposición transitoria cuarta del RPSI dice que durante el primer año, a partir de la entrada de vigor de este reglamento, podrán ejercer estos servicios de dosimetría personal aquellos laboratorios que estén acreditados por la 17025 para la medida de radón con trazas y que hayan presentado en el Consejo de Seguridad Nuclear una solicitud de autorización como servicio de dosimetría personal, adjuntando la documentación técnica. Beatriz, un minuto, ¿te queda? Sí. Vale, bueno, os comento, en un minuto me da tiempo, un pelín sobre el Código Técnico de la Edificación. Sabéis que el Código Técnico de la Edificación incluye una nueva sección, la sección HS6, que es la protección frente al radón, y además hay un montón de guías de aplicación. En la página del Código Técnico podéis descargaros todo. En este caso, los municipios de España se dividen en clase 0, clase 1 y clase 3 en función del porcentaje de tejido urbano que se encuentra en las áreas con potencial de radón superiores a 300 becquerelos metro cúbico. Para municipios de zona 1 serían aquellos que se cumpla una de las siguientes condiciones, que menos de un 5% del tejido urbano se encuentra en áreas de potencial de radón superior a 300 o que más de un 5% del terreno urbano se encuentra en áreas con potencial de radón entre 200 y 300. Comentaros y avanzaros que en principio en el borrador que va a salir la instrucción de seguridad, la instrucción de municipios coincide los municipios con los que aparecen en el Código Técnico como clase 2. En los edificios nuevos, el Código Técnico dice que en la zona, los municipios de zona 2, cuando se construyen edificios nuevos, tienen que tener una barrera de protección más un espacio de contención ventilado o con una ventilación forzada. Y en los edificios de tipo 2, en los municipios de zona 1, pues tenemos solamente es necesario las barreras de protección. En los edificios existentes, pues lo que habrá que hacer para mitigar los efectos de radón pues es el sellado de grietas y juntas, tratamientos locales inferiores no habitables, mejora de la ventilación con cámaras de aire, mejora de la ventilación del edificio, presurización del terreno o barreras de protección. Y bueno, con esto espero haberos dado una pincelada. Sé que es bastante complejo, el RPSI es muy complejo cómo aparecen los artículos, por lo menos a nosotros nos lo parece, así que me figuro que para el público en general todavía es más complejo el tema, pero espero haber dado por lo menos alguna idea y aclarar alguna idea. Excelente ponencia, porque has desmenuzado lo fundamental del Real Decreto y de la aplicación pues muy rápidamente. Pero bueno, es que nos tenemos poquito tiempo, ¿no? Sí, Beatriz, lo siento. La verdad que sí. Bueno, Vamos a pasar, ha sido fenomenal, además me ha aclarado muchas cosas. Vamos ahora a entrar con Natalia. Natalia pues es licenciada también, es licenciada en Ciencias Químicas, por Química Orgánica, y es técnico dentro de la unidad de control de exposición a contaminantes en el área de asesoramiento preventivo y control de daños de la salud en el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Natalia, te doy ya paso porque creo que tienes mucho que contarnos y bueno, pues adelante. Hola, buenas tardes. No sé si mucho, la verdad es que gracias Beatriz porque nos has dado, digamos,
un buen enfoque a lo que contempla todo este reglamento. Es verdad que bueno, mi intención es no repetirme con mi presentación, pero al final tenemos que abordar un poco los mismos artículos, pero bueno, desde el punto de vista de la aportación que podamos hacer desde el Instituto Regional. Voy a compartir pantalla a ver si no tenemos ningún problema. Aquí está. Vale. A ver, ¿se ve la pantalla? Se ve, se ve, se ve. Ok. Bien. Bueno, dentro de un poco lo que se ha abordado hasta ahora y dentro del marco de este nuevo Real Decreto, nuevo del año pasado, pero muy reciente, me gustaría comentar, más que nada por poner en contexto, dentro de las funciones del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y en el ámbito de la Ley 23 de 1997, las funciones que el Instituto Regional va a tener en la aplicación o en el asesoramiento de este Real Decreto. Teniendo en cuenta que el Instituto es el organismo gestor de la política de seguridad y salud en el trabajo en la Comunidad de Madrid y que su fin primordial es la promoción de las mejoras de las condiciones de trabajo dirigidas a elevar el nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores. ¿Cómo va a desarrollar esto? Pues con unos objetivos que van a ser fundamentalmente el desarrollo de la información e investigación en materia preventiva, realizar las programaciones preventivas dirigidas a los diversos colectivos laborales y asesorar y apoyar, dar un apoyo técnico a los organismos administrativos y agentes sociales. De tal manera que el artículo 4 de la Ley 23 del 97 establece las funciones del Instituto y destacamos entre ellas la actuación con especial dedicación a las pymes, ¿vale?, en los programas de prevención y promoción de la salud, el desarrollo de programas que ayuden a implementar y a controlar a dar un seguimiento de las actuaciones por parte de las empresas para el cumplimiento y los objetivos previstos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El Instituto también tiene el cometido de garantizar la coordinación entre los distintos organismos competentes en las diferentes administraciones públicas, prestar la colaboración pericial y el asesoramiento técnico necesario a la Inspección de Trabajo y autoridades judiciales, divulgar la información sobre riesgos laborales y su prevención y la promoción y prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo. Brevemente, quería hacer esta introducción para poner, digamos, en consideración qué asesoramiento o cuáles van a ser dentro de todas las autoridades competentes que este Real Decreto establece en su artículo 84 y que entre ellas está el Ministerio de Trabajo y Economía Social, ¿vale?, con esas funciones que se especifican en el apartado D, que básicamente es la colaboración con el Consejo de Seguridad Nuclear en la vigilancia y cumplimiento de las obligaciones, ¿vale?, de este Real Decreto que para los titulares de las actividades laborales, ¿vale? En relación a esa exposición de radón de los artículos 75 y 76, recordamos
el artículo 75 de las obligaciones del titular y el 76 de la estimación promedio anual de la concentración de radón. Cuando se trata de centros o lugares de trabajo que sean incluidos en el ámbito de actuación de acuerdo con el artículo 82.2 y 82.3. 82.2, recordamos, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las administraciones competentes bueno, van a ser las que van a colaborar con el Consejo de Seguridad Nuclear. Un poco con esta introducción y intentando clarificar la complejidad que puede tener lo que decía Beatriz de muchos artículos que a lo mejor no se encuentran demasiado ordenados secuencialmente y que a la hora de que los titulares de las actividades van a tener que aplicar este Real Decreto, voy a intentar dar, digamos, un extracto con una secuenciación de esas líneas de asesoramiento que el Instituto Regional de Seguridad y Salud actualmente viene un poco haciendo y un poco el asesoramiento que a todas las consultas que podamos recibir van a ir un poco en esa línea y a continuación, pues cuando se vayan desarrollando, se irán un poco adaptando como decía Beatriz, a lo que vaya un poco surgiendo. Ámbito de aplicación de este Real Decreto, ya se ha comentado. Todas las situaciones de exposición a radiaciones ionizantes existentes, siempre que no sean despreciables, ¿vale? Y que puedan afectar a la seguridad y salud de trabajadores y público en general. Y concretamente, por lo que estamos aquí y ese ámbito de aplicación hace referencia a la exposición de trabajadores o de miembros del público al radón en recintos cerrados. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en un marco normativo, normativa laboral, ley de prevención de riesgos laborales y la obligación que supone el incorporar este riesgo a los planes de prevención de la empresa. Nos remitimos a la ley 31, pero básicamente la ley 54 del 2023 establece que el empresario debe garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores y debe integrarlo en el sistema de gestión de la empresa, ¿vale? Tanto en el conjunto de actividades como en todos los niveles jerárquicos, a través de la implantación y aplicación de los planes de prevención de riesgos laborales. Estos planes de prevención de riesgos laborales tienen que incluir la estructura organizativa y responsabilidades, funciones, prácticas, procedimientos y procesos y los recursos necesarios. Esto se pone de manifiesto igualmente en el Real Decreto 1029 del 2022, que en su artículo 19 indica que el riesgo de exposición a radiaciones ionizantes y las medidas de protección radiológica deben considerarse de manera integrada en los planes de prevención de riesgos laborales, en las evaluaciones y en las planificaciones de la actividad preventiva, de acuerdo a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Qué supone esto? Que los titulares de las actividades van a tener que incorporar a esas evaluaciones y primero identificando y en los casos en los que haya que evaluar, pues hacer los correspondientes informes de evaluación, ¿vale? ¿Qué asesoramiento para la aplicación de este Real Decreto desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud dentro
cuáles van a ser los ámbitos un poco a los que vamos a ir a dirigir ese asesoramiento. Bueno, volveremos a entrar en los mismos términos, pero al final el artículo 75 de obligación del titular, la identificación de los lugares de aplicación, la estimación del promedio anual de concentración de radón en aire. Para la evaluación de la exposición hay que establecer, hay que estimar, el titular tiene que estimar el promedio anual de la concentración de radón. Esa sería la fase de evaluación. Asesorar sobre las guías e instrucciones de aplicación que en el momento están disponibles, identificar los laboratorios acreditados, asesorar también en los contenidos del informe que debe ser realizado por el titular de las actividades. Si por resultado de esa evaluación hay que acometer, implantar medidas técnicas y organizativas, qué tipo de medidas pueden implantarse, reevaluar una vez adoptadas las medidas para verificar la efectividad de esas medidas implantadas y vigilancia de la salud según el artículo 44. Vamos a entrar un poquito en estos aspectos. Hablábamos que el artículo 75, obligaciones del titular, establece que los titulares de las actividades que dispongan de trabajadores que permanezcan o accedan a lugares de trabajo donde puedan verse afectados por el ámbito de aplicación de este informe, bueno, pues esos titulares van a tener que estimar el promedio anual de concentración de radón en aire, ¿vale? ¿Cuáles van a ser esos lugares? Estamos en la fase de, igual que en cualquier evaluación de riesgos, de la identificación. Identificamos si los trabajos se realizan en lugares de trabajo subterráneos, lugares donde se procese, manipule o aproveche agua de origen subterráneo, o aquellos lugares que situados en planta bajo rasante o planta baja se encuentran en los términos municipales de actuación prioritaria a los que hace referencia el artículo 79. ¿Para qué? Para si el titular de esas actividades se encuentra dentro o posiblemente de esa identificación, bueno, pues realizar esas mediciones que van a servir para comparar con el nivel de referencia que establece el artículo 72, que está en 300 becquerelios metro cúbico promedio anual, como ya sabemos y hemos comentado, para recintos cerrados. Comentar que los titulares ahora mismo que quieran un poco comenzar a realizar esa prospección o esa identificación, pues se tienen que remitir a esos documentos que ha comentado Beatriz, que son los disponibles en la página del Consejo de Seguridad Nuclear, aquí tenéis el enlace para el acceso. Y básicamente el mapa de potencial de radón en España, en la que se indican los territorios donde la concentración supera unos 300 becquerelios metro cúbico, y el siguiente mapa que es el que establece, considera las zonas de actuación prioritaria, ¿vale? Y que al final actualmente es la referencia para iniciar, bueno, pues esa posible identificación. Tiene que tener en cuenta el titular de la actividad laboral. Si en esa identificación
se encuentra dentro del ámbito de aplicación, va a tener que realizar una estimación del promedio anual de la concentración de radón. Yo me imagino y me planteo pues, el inicio de estas actividades para bueno, toda la casuística y entornos de titulares, actividades que se pueden realizar, ¿vale? Es fundamental que un poco se vayan centrando y, bueno, esa identificación inicial nos va a llevar a determinar cómo va el titular a acometer esto. ¿Qué posibilidades va a tener para, en función si lo va a poder acometer él o va a tener que recurrir a una entidad bueno, que le asesore o que haga esos estudios? Pues en función de eso, el instituto, pues todas las cuestiones que podamos recibir o puedan surgir, pues se tratarán de bueno, informar y asesorar. Básicamente, los titulares tienen que tener en cuenta que van a poder contar con el asesoramiento de una UTPR, fundamentalmente y en algunos casos en los que bueno, no sea suficiente con un SPA o un servicio de prevención propio o trabajadores designados. También tiene que tener en cuenta que tiene que concretar otros aspectos, fundamentalmente de cómo se van a realizar esas medidas, quién las va a realizar, y la contratación de laboratorios que estén acreditados según la norma que ya se ha comentado anteriormente. Según la norma UNE, ISO 17025, ¿vale? De acuerdo a los requisitos generales de competencia para laboratorios, ¿vale? Tanto de calibración como de ensayo, ¿vale? Para mediciones de radón. Importante, radón en aire. No, bueno, no todos los laboratorios se encuentran actualmente acreditados para mediciones de radón en aire. Hay laboratorios que están acreditados para mediciones en agua o solo para ensayos, solo. Bueno, esto también tiene que ser tenido en cuenta por los titulares. El informe que ya hemos comentado antes, y la disponibilidad de este informe a las autoridades competentes, a la inspección de trabajo, etcétera, etcétera. Siguiente fase para acometer esas mediciones, en el caso que se tengan que realizar, el documento de referencia es la Guía de Seguridad 11.4 del Consejo de Seguridad Nuclear. En ese documento, que se puede encontrar en ese enlace, se recogen muchos aspectos que van a ayudar a establecer los criterios y las estrategias de medición, ¿vale? Y bueno, aquí he incluido este otro enlace bueno, para que se tenga un poco disponible a la hora de consultar esas entidades acreditadas, ¿no? Y esto me imagino que podrá evolucionar y un poco la fuente de consulta siempre debe ser esa, y las consultas o las dudas, pues dirigirlas a la ENAC, ¿no? ¿Qué es lo que nos un poco incorpora o nos aporta esa guía 11.4 del Consejo? En esa guía vamos a poder bueno, ver que para el estudio que se va a tener que realizar, bueno, pues ese estudio va a contener unas fases. Esas fases, primeramente, hay que planificar el estudio y determinar y definir qué zonas van a ser las objeto de medida de esas concentraciones.
primero, igual que podamos definir un grupo homogéneo de exposición o un grupo de exposición similar, pues primero hay que identificar esas zonas homogéneas para tratar de colocar esos dispositivos de medida y tener, digamos, la situación lo más representativa posible de lo que es una posible estimación, ¿no?, de los niveles de radón. ¿Qué se denomina o qué se considera zona homogénea? Pues ahí abajo lo tenéis. Dice, área de un edificio o instalación tal que sus características relativas a la entrada y propagación de radón hagan que la concentración de este gas en todo el volumen sea homogénea o al menos muy poco variable. Natalia, Sí. Natalia, vete ya cerrando, tienes te dejo 1 minuto y medio más. Venga. Vale, perfecto. En estas fases habrá que determinar las exposiciones y los análisis que haya que realizar, y de esos resultados se derivarán las medidas que haya que acometer en el caso de que los niveles de concentración superen los 300 becquerelos metro. ¿Qué sistemas de medida vamos a poder utilizar? Pues básicamente 2 tipos, de acuerdo a las medidas que se van a tener que hacer, que mínimo se establecen en 3 meses, y en algunas ubicaciones incluso las recomendaciones es que se hagan de 1 año, sobre todo en subterráneos. Básicamente los sistemas integradores son los que nos van a aportar esos resultados para el promedio anual de concentración. No obstante, otros sistemas de medida también vienen reflejados en ese documento del Consejo. Van a poder permitir aportar otro tipo de informaciones, pero realmente van a ser los integradores los que nos van a permitir comparar. Bien, esa guía de seguridad también nos va a indicar que las mediciones deben ser representativas, y como os decía, para ello esas mediciones cortas con esos equipos que pueden servir para medir de días o semanas para tener una indicación de las zonas homogéneas en un momento dado, si hay duda o niveles altos, ¿vale? Pero en el caso de que se trate tenemos que recurrir a esas mediciones largas. Ese contenido del informe, bueno, pues ya comentar rápidamente que tiene que tener unas características y unos contenidos: la identificación de la empresa, el alcance, los resultados de la estimación promedio, el autor o autores, la fecha, conclusión y firma, y lo va a poder realizar el titular, trabajadores designados, SPA o UTPO, ¿vale? Y aquí está, digamos, la clave en el diseño e implantación de medidas, en el caso que nos veamos que superamos los 300 becquerelos metro cúbico en el lugar de trabajo. Si estamos en ese caso, el titular va a tener que adoptar medidas técnicas o medidas organizativas. ¿Qué medidas se plantean para reducir esas concentraciones? Las técnicas básicamente van a pasar por soluciones constructivas. Para ello, hay otra publicación del Consejo, Protección frente a la emisión de gas radón en edificios, que me va a aportar pautas para acometer esas posibles medidas. Y no me voy a meter, pero ya lo ha comentado también, ya se ha comentado anteriormente, el Código Técnico de Edificación para aquella obra nueva o reforma. Nos remitimos a ese código técnico. Y de medidas organizativas, pues fundamentalmente la limitación a la restricción de tiempo de permanencia en esos lugares donde pueden existir valores promedio más altos. Y si después de esas medidas que hemos acometido
es evidente que tenemos que volver a valorar o a reevaluar la concentración promedio para ver la eficacia de esas medidas, pues eso digamos que se hará en la fase cuando ya se hayan tomado medidas. Si aún así, después de tomar esas medidas, volvemos a encontrar la concentración que supera los 300 becquerels metro cúbico, obligatoriamente, y es lo que ha indicado Beatriz, hay que cumplir con lo establecido en el artículo 19 y demás artículos de aplicación, que es, me salto lo del código técnico, que recordamos, supone al titular reevaluar las concentraciones, estimar las dosis efectivas anuales de trabajadores con acceso a esas zonas, clasificar los trabajadores expuestos al radón, ¿vale? En el caso que haya una dosis efectiva superior a 6 milisievert año por año oficial, y clasificar y señalizar las zonas como zonas de exposición a radón. Simplemente aclarar que la aplicación de ese artículo 29, ese artículo 19, por la superación de esos niveles de referencia, digamos que es la siguiente fase de medidas dirigidas a la aplicación de todos esos artículos, que también nos ha comentado Beatriz, de criterios de estimación de dosis, límites de dosis para los trabajadores expuestos, formación e información, ¿vale?, específica, que viene recogida en el artículo 29, vigilancia individual, etc. Que tiene las preguntas ya. Sí. Y para terminar, si me dejáis 30 segundos, aclarar que una vez se han tomado medidas, una vez se ha evaluado, una vez se ha hecho esa identificación, lo que corresponda, es importante realizar la información de los trabajadores que puedan estar expuestas. Si no aplica el artículo 23, la del artículo 19 de la Ley de Prevención, y por supuesto la vigilancia de la salud de su artículo 44, que si no aplicase la vigilancia individual del artículo 32. Y nada más. Me imagino que surgirán muchas dudas. Bueno, muchas gracias, Natalia. Es que teníamos aquí unas preguntas y bueno, ya sabes que vamos un poco cogidos de hora. Os las voy a pasar. Yo sí ruego que las respuestas sean lo más concretas posible y rápida para poder cubrir todas las preguntas que se nos han hecho. Nos preguntan ¿para cuándo se tiene pensado sacar el nuevo mapa de potencial de radón en España? Yo creo que eso va más para Beatriz, la pregunta, ¿no? En realidad no va a salir un nuevo mapa de potencial. Lo que haremos es ir actualizando el mapa que tenemos con los mapas regionales que algunas comunidades autónomas van a o están ya realizando bueno, pues de acuerdo con el CSN. Pero en principio el mapa lo que se va es actualizar, no va a haber una versión nueva, sino que bueno, pues irá mejorando, por así decirlo. ¿Para cuándo está previsto? Pues todavía no tenemos material para mejorar, no están terminados los proyectos que hay ahora mismo regionales, que son en Canarias, Galicia y Castilla y León. Perfecto. Bueno, otra pregunta. Dice, si hay lugares de trabajo cerrados, subterráneos, en municipios que no estén en municipios de actuación preferente, ¿es obligatorio estimar la concentración promedio anual del radón? Eso yo creo que es para las dos perfectamente. A ver, lo primero, tiene que haber trabajadores en ella. No queremos saber el radón que hay en un lugar si no hay trabajadores. Lo que queremos es proteger a los trabajadores. Si es un lugar cerrado que no se utiliza, no hay que medir. Si por cualquier motivo tenemos trabajadores y hemos medido, aunque no esté en estos municipios prioritarios, ni tampoco sea un lugar subterráneo como metro, minas, no sé qué, los que aparecen en el artículo 75.1, si por cualquier razón nosotros hemos medido y ahí vemos que hay valores que superen este nivel de referencia, tenemos la obligación de tomar medidas. Aunque no correspondan ninguno de estos puntos. ¿En qué supuestos es necesario que un informe de estimación de concentración promedio anual de radón esté firmado por una UTPR? Bueno, en este momento no está definido, pero hay UTPRs que se están ahora acreditando para trabajar en radiación natural
NOR y también en radón. Cuando se toman medidas de protección radiológica, tiene que tomarla una UTPR. En el reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas, que va a salir ahora, ahí va a dejar más claro en qué supuestos tiene que ser o hay necesidad que sea una UTPR quien realice estos estudios y estas medidas. Bueno, no las medidas tienen que ser un laboratorio acreditado. La UTPR no tiene por qué tener asociado un laboratorio, sino que puede contratar a un laboratorio acreditado, pero sí que es quien lleva a cabo el informe o el documento y quien además va a ser el que pueda aplicar estas medidas de protección radiológica como en cualquier tipo de instalación radiactiva nuclear. Os preguntan también para el Consejo, ¿cuándo sacará los criterios para la conversión de concentración de radón a dosis efectiva? Sobre todo para aclarar los coeficientes de conversión que hay ahora alguna controversia. A ver, de momento tenemos los factores de conversión a dosis o los coeficientes de dosis que tenemos ahora mismo o que corresponden ahora mismo a la ICRP 65. La controversia que hay es que se quiere actualizar al ICRP 137, parte 3, pero todavía no, bueno, se está hablando a nivel europeo, se está hablando, conlleva problemas importantes porque supone multiplicar por 2 las dosis si utilizamos unos coeficientes o utilizamos los del ICRP 65 que tenemos ahora o los del 137 y entonces, bueno, pues está habiendo bastante controversia en ERCA, en Euratom, es un tema en el artículo 31 que se está tratando de, bueno, pues tomar un consenso general. De momento lo que tenemos ahora es el del ICRP 65 hasta que no se tome la decisión y esos factores tienen que aparecer publicados en la página del Consejo. Sí, la siguiente es un Sí, poco al hilo de esto, sí, eso viene en el anexo 3 del RPSI. Claro, dice, para la estimación de la dosis efectiva se puede aplicar los criterios de conversión que se recogen en el ICPR 137 de 2017. No, en este momento son los del ICRP 65. Es lo que creo que iba un poco al hilo, pero ya lo habías contestado. Vamos a ver, aquí hay otra más. El Real Decreto 129/2022 establece la obligación de estimar una concentración de promedio anual de radón. Sin embargo, las guías del Consejo 11.4 habla de hacer mediciones de al menos 3 meses, salvo lugares subterráneos. ¿Con qué mediciones de 3 meses es suficiente o es necesario medir durante todo un año? A ver, se llama estimación de la dosis, estimación de la concentración media anual, que se puede estimar en función de las medidas de largo plazo, 3 meses, en los meses donde se considera que la concentración va a ser más alta, que son los meses de invierno, bueno, los meses donde hay calefacción, digamos, para entendernos. Sin embargo, en los lugares subterráneos, en la propia guía también lo dice, se recomienda medir durante un año completo, porque lo que estamos hablando es de estimar, no necesariamente tenemos que medir un año, pero sí tenemos que hacer una estimación. Entonces, si medimos en los meses en los que esperamos encontrar concentraciones más elevadas, estamos siendo conservadores, de alguna manera. Y bueno, aquí también dice, ¿quién ha de aplicar la recomendación del IRBA 791 de medir radón en lugares de trabajo donde se debe estar al menos 4 horas día y lugares subterráneos menos habituales donde se deba de acceder al menos 50 veces? No entiendo lo que quiere decir esa pregunta. Yo tampoco. Puedo aclararla yo si queréis, que la he Sí, hecho. por favor. Sí, Pepe, Hola. por favor. Hola, Sí. soy José Comino, de SGS. Bueno, veo que solamente he preguntado yo, espero que no haya sido pesado, porque No, veo son que es el único... las que hemos visto así más. Ah, vale. No, Porque a ver, algunas estaban comprendidas en esto, y Vale. bueno, como ya las habías esbozado más Bueno, expresas, las cosas a son ver, mejor. bueno, yo por una parte, bueno, agradecer evidentemente el que se haya organizado esto, que yo creo que es necesario para todos. Y bueno, no, lo que quería un poco era preguntar, porque como sabéis, hay una recomendación del IRMA, la 791,
que habla que es conveniente medir en aquellos lugares de trabajo en los cuales al menos esté 4 horas al día y en lo que son lugares de trabajo de acceso menos habitual, pero que al ser lugares de trabajo subterráneos donde se estime que la concentración puede ser mayor, medir en aquellos en los cuales se debe acceder al menos 50 horas al año, que bueno, traducido a semanas al día puede ser una hora al día o 10-15 minutos a la semana. Y eso es un poco unos criterios que por lo menos nosotros estamos recomendando a la hora de cuando, o sea, es un poco, aparte de estimar lo que son las zonas homogéneas de exposición, una vez que las tiene, pues decir, una vez que las tiene, bueno, pues medir un poco con este criterio del IRMA. ¿Qué piensa el Consejo de eso? La verdad es que, no sé, me resulta un poquito raro. El valor de nivel de referencia de 300 becquerelios metro cúbico está basado en una jornada laboral de 2.000 horas al año para los trabajadores. Por eso tenemos este valor. Si los trabajadores entran menos tiempo que ese, la concentración que podría haber podría ser superior a ese valor y el riesgo asociado para el trabajador sería el mismo o menor. A ver, no sé si me explico bien. Normalmente la jornada laboral se consideran 2.000 horas al año. Bueno, normalmente suele ser algo menos, pero bueno, este valor está asociado a 2.000 horas al año. Si tú tienes un trabajador que está expuesto a 300 becquerelios metro cúbico durante esta jornada laboral completa, se puede esperar que, bueno, pues que no vaya a tener un riesgo para su salud que no consideremos que pueda ser, que pueda ser perjudicial. Si ese trabajador está expuesto a una concentración mayor, pero durante mucho menos tiempo, pues también está protegido de alguna manera. Entonces, Sí, Beatriz, yo me refería más un poco porque a la hora un poco de definir dónde mido, ¿vale? Sobre todo cuando nos encontramos en lugares de trabajo a los cuales una persona tenga que acceder, el tema hay que un poco fijar unos criterios de decir, bueno, vamos a empezar un poco por aquellos sitios en los cuales el trabajador tenga que acceder de manera más habitual o más frecuente, ¿no? Y por hombre, eso es un poco esa recomendación del IRMA. los criterios están definidos en el artículo 75.1. ¿En qué puntos hay que medir? ¿En qué lugares de trabajo hay que medir? Sí, ahí te dice que En tienes que este medir en todo momento, aquello a los cuales el trabajador deba acceder o debe permanecer como consecuencia de su trabajo, con lo cual, claro, en teoría, lo enfoca a efectivamente. medir en todos los sitios donde tenga que estar. Sí, hay que medir en todos Mm, los sitios donde haya mm, mm. trabajadores. Oye, y retomo un poco, si no importa, la respuesta a la pregunta anterior. Es que nosotros un poco, a los clientes un poco con los que eso nos preguntan siempre, porque claro, efectivamente lo que es el Real Decreto habla de estimar la concentración promedio anual, o sea, Sí, anual. Y sin embargo, claro, como bien dices, en la guía del Consejo te habla de que en principio con hacer mediciones durante 3 meses, salvo lugares de trabajo subterráneos, que sí recomienda la medición anual con frecuencia trimestral, ¿no? ¿Vale? Para ver un poco la sí, variabilidad estacional. Claro, ahí surge la duda de decir, si yo hago una medición de 3 meses en esas condiciones más desfavorables sí, de la época invernal, pero sí, teniendo en cuenta la variabilidad que presenta temporal, el tema y estacional que presenta el tema del radón, imagínate un sitio que yo hago una medición de 3 meses y me sale una concentración promedio anual de 225 becquerelios metro cúbico. ¿Significa eso que yo entonces puedo decir no tengo que seguir midiendo? A ver, nosotros por cautela estamos recomendando al cliente decir, mira, a mí si te sale 225, yo te recomiendo que sigas midiendo, mida otros 3 meses para verificar que realmente está así, porque puede ser que en la siguiente que haga te salga 420 o te salga 125, ¿vale? Pero por lo menos para tener cautela, ¿no? Sobre todo si a está en ver, esos límites. Otra cosa es que te salga Perdo- 50, ¿no? ya, Perdonadme, hombre, si pero estás en os 50 no recuerdo va a que superar eso tenemos el nunca. Claro, tiempo claro. tasado, ¿eh? Mm, Tenemos el tiempo tasado. Ir mm. terminando ya. La verdad es que como hay que reevaluar periódicamente, pues ahí ya estarías viéndose variaciones interanuales, que podría haberlas. Ujú. Pero claro, Pero esa en principio, si mides en el periodo de calefacción, en el periodo de sí, sí. invierno, que es más desfavorable, deberías de estar siendo conservador en tu Ujú, medida o en tu estimación. ujú. Bueno, pues perdonar, pero esto es como cuando me entra publicidad, ¿no? Tengo que ir cortando. Agradecer un poco la participación a todos, muy especialmente a los ponentes, al
a Luisa Montesinos y, en fin, la hora, como esto es un webinar, pues tenemos que hacer ya el corte porque estaba previsto para 1 hora y nos hemos excedido como 25 minutos porque la organización nos permitió un margen, pero hemos sido generosísimos con ese margen. Entonces, bueno, pues como conclusión, vemos que se van a publicar por parte del Instituto Regional 2 documentos en los próximos 2 años. Que tenemos ya, nos explicó perfectamente Beatriz todos esos pormenores del Real Decreto. Natalia nos informó de cómo va a ser asesorado todas las empresas de la Comunidad de Madrid. Y bueno, con esto ya pues voy a dar por concluido porque ya me están llamando de control que me estoy excediendo mucho y doy por concluido este webinar repitiendo y reiterando el agradecimiento a todos los participantes, tanto los que han estado a la escucha y como los ponentes para todo. O sea que muchas gracias a todos y esperamos veros pronto en otro. Muchas gracias. A vosotros. Gracias a todos. Adiós. Adiós a todos.